Hechos 1. Amén. Que si el Señor les ha dicho algo, les ha hablado esta mañana, quiero que ustedes apliquen esto a su corazón. Aleluya. Y ahorita, hermanos, vamos a venir a los altares y vamos a orar a Dios. Y vamos a acercarnos a Él. Y vamos a pedir que Él aplique los mensajes a nosotros y también que no solamente nos aplique los mensajes, pero que Él haga lo espiritual para cambiarnos, Amén. restaurarnos, bendecirnos lo que necesitamos. Amén. Hechos 1:8. ¿Cuántos lo pueden citar, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En inglés y en otras versiones también dice, me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quisiera hablar de algo esta mañana que creo que es la voluntad de Dios que seamos una bendición para todas las naciones. Creo que la voluntad de Dios de todas las iglesias, en verdad. Y voy a tratar de probar eso a ustedes esta mañana. El Señor dice, Mateo capítulo 28, y versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A cuántas de las naciones, hermanos? A todas. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Aleluya. enseñándolos que guarden todas las naciones que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Amén. Haced discípulos de todas las naciones. Amén. ¿Para quién es este mandato, hermanos? ¿Solamente para los discípulos? ¿Solamente para los apóstoles? ¿O es para nosotros de hoy en día? Creo que es para nosotros también. Aleluya. El siguiente evangelio, San Marcos, capítulo 16, dice ahí, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Otra vez, otro mandato. Primeramente a todas las naciones, luego a nosotros, a toda criatura. San Lucas capítulo 24, que es el siguiente evangelio sinóptico. San Lucas capítulo 24 dice en versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Desde Jerusalén, perdón. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Para el contexto, hermano, debemos en verdad brincar de Lucas a Hechos, ¿verdad? Aleluya. Lucas a Hechos, que como dice ahí en el primer versículo de Hechos 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando del evangelio de Lucas. Entonces, aquí hay, hermanos, Mateo dice a todas las naciones, Marcos dice a toda criatura, Lucas dice a todas las naciones. Aquí, hermano, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Me gusta lo que dice algunas versiones, a la vez. Me seréis testigos a la vez en Jerusalén y en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué, hermanos? Yo creo que es la voluntad de Dios, que aunque estamos aquí corporalmente, físicamente, ubicados aquí, hermanos,
Que seamos bendición a todas las naciones. Que podamos ser parte de mandar el evangelio a todas las naciones. Amén, aleluya. Amén. Amén. Voy a tratar de abrir este tema, desarrollar este tema desde Génesis. Creo que es la voluntad de Dios que seamos otra vez, hermano, a una bendición a todas las naciones. Génesis 12, versículo 3. Dios estaba hablando a Abraham. Y en la promesa de Dios a Abraham, él dijo a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Creo que este versículo, hermano, esta promesa, de verdad, estaba hablando del Mesías que vendría. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se iba a morir, pero de su linaje, de su descendencia, nacería el Mesías. Y por causa de eso, hermano, el Mesías será una bendición a todas las naciones. Amén. A David, la palabra de Dios dice en Salmo 96, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Aleluya. Salmo 67, versículo 1 y 2 dicen, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y hermano, yo busqué ahí qué significa la palabra salvación en hebreo. ¿Y saben qué? La palabra hebrea aquí para salvación es la palabra Yeshua. ¿Cuántos han escuchado la palabra Yeshua antes? Es Jesús, ¿verdad? Jehová es salvación, significa Yeshua. Entonces dice aquí, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, tu Yeshua. Que Jehová es salvación. Aleluya. Amén. A Salomón dice ahí en 1 de Reyes capítulo 8 versículo 60, para que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Aleluya. Todos los pueblos de la tierra, todas las naciones. Isaías 49 versículo 6 dice, hablando de los profetas, hermano, entonces de la historia, Génesis, de allí de los salmos, de la historia de Reyes, aquí los profetas, dice Isaías 49, versículo 6, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermanos, esto no es un tema que solamente encontramos en los evangelios. Y solamente lo encontramos en el libro de Hechos. Dice aquí, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En Hechos dice, hasta lo último de la tierra. Aleluya. Aleluya. Mateo 21, versículo 13, Jesucristo dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, Amén. mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Lo siento, me equivoqué, puse el versículo equivocado. Creo que en Marcos dice, será llamado de todas las naciones. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Hermanos, creo que la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Y que el Espíritu Santo nos use a testificar a otros y evangelizar a otros. ¿Qué es el enfoque del Espíritu Santo, hermanos? Dice San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando Él vendría, Él hablaría, enseñaría de Jesucristo a los discípulos.
versículo 26 de capítulo 15, dice San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, cuando Él fue derramado sobre los apóstoles en Hechos capítulo 2, la primera cosa que empezaron a hacer, hermanos, es que predicar de Jesucristo. Aleluya. Y esa es la razón por qué yo creo que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque el nombre de Jesucristo todavía necesita ser predicado. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Porque necesitamos testificar de Jesucristo. Aleluya. El mundo necesita ser salvo y necesita ser liberado de sus pecados y necesita escuchar de Jesucristo el Salvador. Hermanos, pasamos ahí en capítulo 2 de Hechos. Vamos a ver primeramente el primer sermón de Pedro. ¿Sabe qué? En Hechos 2 y Hechos 3 vemos un patrón. Voy a llamar este patrón el patrón de 3 mes. Primeramente, vemos el milagro. Luego Pedro predica el mensaje. Y luego hay los medios de la salvación o la emancipación. Amén. ¿Qué es eso, hermanos? Primeramente, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos vieron que Dios estaba haciendo un milagro y ellos se comenzaron a hablar diciendo cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Todas esas naciones, todos esos lenguajes, todos esos idiomas, todo eso. Es un milagro de Dios. Pero ¿qué hace Pedro? Dice ahí, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comienza ahí a hablar de lo que Joel dijo en los postreros días y todo eso. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquel día derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Aquí es el cumplimiento de la profecía. Pero dice ahí en versículo 21, que viene ahí, hermano, de Joel capítulo 2. Todo eso viene de Joel capítulo 2. Versículo 21, y a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando tiene sus Biblias abiertas. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. ¿Y qué hace Pedro? ¿Termina el mensaje? No. Dice aquí, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Amén. El mensaje. Amén. ¿Quién es el Señor a quien debe invocar? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Versículo 36, él dice ahí que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él presentó el mensaje del evangelio a ellos, ¿verdad? Amén. Primeramente, milagro, para llamar la atención de todos. Luego, el mensaje de la salvación. Vemos, hermano, la reacción de ellos al oír esto. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Los 3 M's, hermano: milagro, mensaje
Amén. Usted lo puede decir, hermano. Emancipación. Aleluya. Los medios de la salvación. Aleluya. Arrepentirse. Capítulo 3. Leemos ahí de un cojo que estaba a la puerta del templo. Estaba allí mendigando y Pedro y Juan subían juntos a la hora de oración. ¿Y qué pasa? Él estaba allí esperando. Y Pedro y Juan dijeron, plata y oro no tenemos, mas lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y por el milagro llamó la atención de muchos. Vinieron muchos hermanos. Y Pedro predica a ellos otra vez. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El mensaje del evangelio. Y luego dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, ¿qué es eso? Milagro, mensaje, arrepentimiento otra vez. Aleluya. Estoy tratando de predicar algo. Es la voluntad de Dios que seamos una bendición a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Es presentar a Jesucristo a todas las naciones. Yes, aleluya. Aleluya. Dice capítulo 4, cuando ellos trajeron a ellos ante el tribunal, estaban ahí tratando de condenar a ellos. Pedro dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El mensaje, ¿verdad? Amén. Versículo 12, ¿cuántos saben este versículo? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres de que podamos ser salvos. Aleluya. Solamente Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, aleluya, dado a los hombres, aleluya. Amén. Estoy agradecido por el nombre de Jesús. Llamó la atención otra vez. Entonces no importaba si eres de otras naciones, no importaba, hermanos, si eres de Judea. No importaba, hermanos, si eres del concilio, del Sanedrón o del tribunal, no importaba. Predicaba el evangelio, presentaba el mensaje de Jesús a ellos. Aleluya. En Hechos capítulo 7. Leemos algo, pero voy a llegar ahí ahorita. Aleluya. Porque quiero mostrarles algo. Deuteronomio capítulo 18. Versículo 18 de capítulo 18. Moisés profetizó y dijo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que le mandé. Dios estaba hablando a Moisés. Un profeta vendría. Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y él oiréis en todas las cosas que os hable. Capítulo 7, Esteban estaba predicando al tribunal y dijo,
Este es aquel, Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos como, y como yo. A él oiréis. Amén. Llamó la atención otra vez a Jesucristo. Felipe estaba ahí, el etíope estaba pasando por ahí leyendo de Isaías sin entender nada. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. Y respondiendo al eunuco, a Felipe dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Amén. Entonces el evangelio había llegado a Samaria, Judea, Jerusalén, a muchas naciones de ahí en Hechos capítulo 2. Pero desde este momento fue llevado a África. Pablo vio una visión de un macedonio que estaba en pie, le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Leemos que cuando él llegó a Macedonia por predicar el evangelio, fue puesto en la cárcel. Dios mandó un terremoto mientras que cantaban himnos a Dios, alababan a Dios. Abrió todas las puertas. Se quedaron los prisioneros, que para mí creo que fue un milagro de Dios. El carcelero dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: ¿qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cómo fue la bendición la iglesia ha hecho en Hechos capítulo 2 a muchas naciones? La predicación de Jesucristo. En Hechos 3, ahí en Jerusalén, ¿cómo fue de bendición? La predicación de Jesucristo. En Hechos 7, al tribunal, y Hechos 4 del tribunal, predicando de Jesucristo. Hechos 8, a un etíope predicó a Jesucristo. Aleluya. Aquí, capítulo 16, predicó de Jesucristo, ahí en Macedonia. Pero ¿qué significa esto a nosotros? Usted me dice: hermano Tito, yo no soy predicador, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo no soy apóstol, yo no soy nada así. Yo quiero ensanchar este tema por un momento, hermanos, y luego voy a regresar a este tema. Pero ¿sabe qué? Nuestra iglesia puede ser de bendición para muchas naciones. Amén, aleluya. Cuando yo era niño, yo quería sacar el libro, pero se me olvidó. Pues cuando mi papá estaba en el Instituto de la Biblia, alrededor de 1980, tal vez fue 81, un pastor vino y enseñó unas lecciones de qué es la santidad. Después de eso, él regresó a su iglesia. Y el doctor William Hill enseñó esas lecciones. No me acuerdo cuántas lecciones hay, pero puso esas lecciones en un libro que se llama ¿Qué es la santidad? Escrito por el doctor William Hill. ¿Sabe qué? Mi papá vino al instituto de una iglesia mundana. Todos tenían televisores, todos tenían mucha joyería. Una vez su pastor, hermanos, se vestía como bruja, creo, en una fiesta de Halloween. Tenía muchos pastores, pero un pastor de los muchos que habían tenido, tenía otro pastor cada dos años, algo así. ¿Me entienden, hermano? Era una iglesia diferente de lo que hemos experimentado aquí. Pero mi papá fue allí al instituto y el pastor William Hill enseñó de la santidad
Y cambió a mi papá y cambió a mi mamá también. Mi papá, después de muchos años, cuando yo era niño, fue a Costa Rica a predicar. Estaba predicando allí por un hermano que se llama Carlos Guerra. Y había ahí una hermana que se había casado con un americano. Y esa señora, esa hermana, estuvo en esa conferencia o campamento. Se estaba gozando. Ella dijo, yo quisiera estar en una iglesia de la santidad ahí en los Estados Unidos. Yo vivo en el estado de Iowa. Yo quiero estar en una iglesia de la santidad ahí en los Estados Unidos, pero no sé dónde está. Y saben que mi papá dijo, yo sé dónde hay una. Entonces él conectó a ella con el pastor William Hill, el que escribió el libro ¿Qué es la santidad? Y ella fue allí. Y saben que esa hermana tradujo el libro ¿Qué es la santidad? A español. Hermanos, hemos enseñado este libro aquí en la iglesia. Los hermanos Flores, how many times yo? ¿Cuántas veces ustedes han enseñado de qué es la santidad? En México, en Colombia, Panamá, 3 naciones. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Saben qué, hermanos? Mi suegra fue convertida a ser de la santidad por causa de este libro. ¿Qué es eso, hermanos? Un hermano de Iowa que no sé si nunca ha ido a Panamá, si nunca ha ido a Colombia, que no ha ido tal vez no ha ido a México. Sus libros están en África, sus libros están en México y en Panamá, en Costa Rica. Traducido por una hermana de Costa Rica. Qué conexión, ¿verdad? Que una persona puede ser de bendición a naciones. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabe qué, hermanos? Desde que hemos estado aquí, primeramente quiero decirles que los hermanos Flores, aunque vienen aquí, son miembros aquí, son de bendición en México, son de bendición en Colombia y han estado de bendición en muchas otras naciones, en Ecuador, Panamá, Venezuela, diferentes naciones. ¿Qué es eso, hermano? Aunque estamos aquí en una iglesia pequeña, ya somos de bendición a otras naciones. Aleluya. Aleluya. Desde que hemos estado aquí, hermano, ustedes se acuerdan, hermano Santiago y hermana Melissa Persinger vinieron aquí. Estaban en la escuela de idioma y luego fueron a Honduras por 5 años. Luego han regresado aquí para trabajar en México. ¿Qué es eso, hermano? Bendición a muchas naciones. Amén. Aleluya. Los hermanos Hertzler van a ir a Honduras o ya están en Honduras. Los hermanos Taylor y Tabitha Henry que vinieron aquí ya están en Honduras. Es la hija del hermano David Trewick. Y mientras que los hermanos Trewick está aquí, su hija está cuidando y su yerno están cuidando la iglesia en Honduras. Aleluya. Pero estuvieron aquí por un tiempo. Los hermanos Trewick están aquí, mientras que ella está en la escuela de idioma. Los hermanos Driscoll estuvieron aquí por 1 año, mientras que estaban en la escuela de idioma y allá están en San Luis Potosí, en el mero capital de San Luis. Noel Víctor vino el año pasado de India y les dimos una ofrenda y él predicó aquí. También los hermanos Hill fueron a Panamá. Los hermanos Rich han ido a Panamá, que han asistido aquí por un tiempo. Hermano Kevin Lloyd, el que hizo la conferencia en México hace 1 semana, Gloria a Dios. Aleluya. regresó y me llamó y me dijo, cada vez que yo vengo a hacer esa conferencia contigo ahí en México, es como un avivamiento para mí. Me anima mucho ir ahí. ¿Qué es eso, hermanos?
Dios está usando esta iglesia, Dios está usando la obra en México para hacer de bendición a muchas naciones. Dios, aleluya. Aleluya. Hermano Benjamín Pérez viene aquí de Corpus. Pero ¿sabe qué? Él ha ido a otras naciones también. Aleluya. Estoy tratando de conectarnos con todo el mundo, hermanos. Amén. Aleluya. Que cuando somos una bendición a una persona, ellos salen y estamos siendo bendiciones a muchas naciones. Aquí cuando viene el campamento de jóvenes en como una semana y media, hay hermanos que van a venir y podemos ser de bendición a ellos para que regresen a hacer bendición en sus propios templos, en sus propias iglesias. Hermanos, quisiera regresar al tema un poquito más claro esta tarde. Esa es como la aplicación a la iglesia entera. Amén. Pero para nosotros como individuos, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos ser de bendición a otras personas? ¿Saben qué? Afuera de esas paredes hay personas que están perdidas, que necesitan saber que hay un Salvador. Aquí en Donna, Texas, hermanos, hay personas con corazones quebrantados, vidas quebrantadas que necesitan escuchar que hay un Salvador. Hay personas amargadas que necesitan saber que hay un Salvador. Hay personas que están en rumbo al lago de fuego que necesitan saber que hay un Salvador. Personas que están en rumbo a la ruina que necesitan saber que hay un Salvador. Aleluya. Aleluya. Necesitan saber que Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Necesita saber que Jesucristo ha dicho: el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Necesitan saber lo que Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Aleluya. Aleluya. Hermanos, podemos ser de bendición a muchas naciones. Y les quiero decir ahora, creo que es la voluntad de Dios que seamos usados más. Amén. Hermano Dallas y hermana Jackie están en la iglesia aquí, pero ustedes se acuerdan que hace poco tiempo ella no era cristiana. Vino aquí y aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Y no tuve tiempo y no se me olvidó antes del servicio. ¿A cuántas naciones ya ha ido Jackie? República Dominicana, Panamá, Honduras. Honduras. Sí. I thought she went to Panama too. Oh, sí, de México. Y Honduras y México. Sí. Jackie ha ido a 4 naciones, hermanos. ¿Qué es eso? Alguien nacido aquí Aleluya. ha ido a predicar, ha ido a testificar en otras naciones. Amén. Sí es. Amén. Necesitamos orar que el Señor use esta iglesia para ser de bendición a todas las naciones. Amén. Aleluya. Que usa personas que han sido salvas aquí para evangelizar a otros, para ganar almas. Amén. Hermanos, que nos arrimemos a los altares, oremos a Dios. Aleluya. Aleluya.